Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con algunos temas de los métodos que hay para factorizar. Un primer método que vamos a explicarles o que les voy a explicar es el método de factor común. Para este método yo necesito dos cosas que son de suma importancia. Uno, obtener el máximo común divisor de los coeficientes de cada uno de los términos que aparecen en mi expresión algebraica. Y dos, la variable o las variables que aparecen y se repiten en cada uno de los términos con el de menor exponente. Obteniendo estos dos datos, yo con ello puedo sacar o puedo obtener al factor común. Voy a seguir esta estructura para poder factorizar. Después de que yo identifico al factor común, el factor común lo voy a dejar afuera de un paréntesis y adentro del paréntesis voy a hacer la siguiente operación. El primer término de mi expresión algebraica lo voy a dividir entre el factor común. Luego voy a sumar o restar dependiendo del signo del segundo término. Y voy a dividir el segundo término de mi expresión algebraica entre el factor común. Si hubiese un tercer término, hago el mismo procedimiento. Divido el tercer término de mi expresión algebraica entre el factor común y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces voy a seguir esta estructura para que yo pueda factorizar con este método el de factor común. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que vean cómo vamos a factorizar utilizando el método del factor común. Entonces, primero me voy a enfocar en hallar el máximo común divisor de los coeficientes de cada uno de los términos que aparecen en mi expresión. Aquí tengo un primer ejemplo. Este ejemplo tiene dos términos. Mi primer término es 3m, mi segundo término es 6. Y entonces los coeficientes del primer término, o el coeficiente del primer término es 3 y el del segundo término es 6. Entonces voy a calcular el máximo común divisor entre el 3 y el 6. Para esto, has de recordar que voy a colocar en este orden los dos números y voy a buscar un número que divida a ambos números. En este caso, por ejemplo, el 2 divide al 6, pero no divide al 3. Y el 3 divide al 6 y divide al 3. Entonces voy a obtener tercera. Para 3 es 1 y para 6 es 2. Y como puedes observar, no hay ningún otro número que divida a estos dos números. Por lo tanto, he encontrado el máximo común divisor entre el 3 y el 6, que es el 3. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo, yo ya he encontrado quién es el máximo común divisor. Lo voy a escribir aquí. Ese es el 3. Después me voy a fijar en las variables que aparecen y se repiten en cada uno de los términos. Como puedes observar, solamente aparece la m en el primer término y en el segundo término no hay. Eso quiere decir que para este ejemplo no hay una variable que se repita en cada uno de los términos. Lo cual quiere decir que mi factor común es solamente el número 3. Procedo a seguir esa expresión que tengo aquí para factorizar. Entonces, 3m más 6 es igual al factor común, así me dice la estructura que tengo aquí, y entre paréntesis voy a escribir lo siguiente. El primer término de mi expresión, que es 3m, lo voy a dividir entre el factor común, que es 3. Luego es un más. El segundo término de mi expresión, que en este caso es 6, lo voy a dividir entre el factor común, que es el número 3. Cierro el paréntesis. Esto es igual 3 y voy a hacer la operación que tengo dentro de este paréntesis. 3m entre 3, 3 entre 3 me da la unidad y me queda m. Más 6 entre 3 es 2. Como puedes observar, esta última expresión es justamente la factorización de 3m más 6. ¿Sí? Entonces ya he obtenido la factorización de esta expresión algebraica. Vamos a ver un segundo ejemplo para que ustedes vayan viendo cómo es que aparecen diferentes casos o diferentes formas, pero la estructura esta que tengo aquí es la que voy a seguir ocupando para factorizar
con este método, que es el de factor común. Aquí tengo un segundo ejemplo. Me piden factorizar m al cuadrado más m. ¿Sí? Tengo una expresión algebraica con dos términos. Mi primer término es m al cuadrado, mi segundo término es m. Entonces, para que yo pueda factorizar, primero me voy a fijar en el máximo común divisor de los coeficientes de cada uno de los términos. En este caso, observa, el coeficiente de este es 1. Recuerda, como en un video anterior, les comentaba que si no aparece el número explícitamente o el coeficiente, significa que tiene coeficiente 1. El segundo término también tiene coeficiente 1. Por lo tanto, el máximo común divisor entre los dos coeficientes, pues es 1. Entonces ya tengo el máximo común divisor en la variable que aparece y que se repite en cada uno de los términos con el de exponente menor. Observa que aparece la m al cuadrado y aparece la m. De estos dos, yo voy a elegir a la m, que tiene el exponente menor. ¿Eso qué quiere decir? Este es mi factor común, que es igual a escribirlo solamente como m. Sigo la estructura. Esto es igual, dice mi estructura que tengo aquí para factorizar. Afuera de un paréntesis escribo el factor común, en este caso es m. Y dentro de un paréntesis voy a escribir la siguiente operación. Primer término de mi expresión, que se llama m al cuadrado, entre el factor común, que se llama m, más segundo término de la expresión, que se llama m, entre el factor común que tengo aquí, m. Siguiente paso va a ser m, y voy a hacer la operación que tengo dentro de este paréntesis. M al cuadrado entre m, recuerda que cuando tengo una división, recorro la base y resto los exponentes cuando tienen la misma base. Entonces va a ser m, 2 menos 1 me da 1, más m entre m me da la unidad, más 1. Esta última expresión es justamente la factorización de m elevado al cuadrado más m. ¿Sí? Entonces aquí tengo un segundo ejemplo en donde estoy factorizando utilizando el método de factor común. Aquí tengo un tercer ejemplo en donde me piden también factorizar utilizando el método de factor común. Entonces, primero me voy a fijar o voy a buscar el máximo común divisor de los coeficientes de los términos o de cada uno de los términos. Entonces, observa, tengo que hallar primero el máximo común divisor entre el 2, el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces voy a utilizar este arreglo y voy a buscar un número que divida al 6, al 4 y al 2 al mismo tiempo. Entonces, si tú observas, el 2 divide al 6, el 2 divide al 4 y el 2 divide al 2. De ahí no tengo ningún otro número que divida a estos tres números al mismo tiempo, ¿sí? Por lo tanto, he encontrado que el máximo común divisor entre el 2, el 4 y el 6 es igual a 2, ¿sí? Lo voy a escribir de este lado. Ya tengo que el máximo común divisor es 2. Ahora me voy a fijar en la variable que se repite y que aparece en cada uno de los términos. En este caso, observa que la letra a aparece en cada uno de los términos. Voy a elegir el del exponente menor. En este caso tengo a cúbica, a la 1 y a al cuadrado. De estos tres, elijo a la letra a con exponente 1. Junto a estos dos, el número 2 y la letra a, y el resultado de multiplicar 2 por a es justamente el factor común de esta expresión algebraica. Bueno, ya identifiqué el factor común, ahora voy a seguir esta estructura para poder factorizarlo. Esto es igual a 2a, así dice la estructura. Afuera de un paréntesis hay que escribir al factor común, y dentro del paréntesis vamos a escribir la siguiente operación. Primer término entre el factor común. Primer término entre el factor común.
más, por este más de aquí. Segundo término entre factor común. Segundo término entre el factor común. Más, por este más de aquí. Tercer término, ¿sí? En este caso es 6a al cuadrado entre el factor común. ¿Sí? Y observa, como tú puedes observar, estoy siguiendo esta estructura para poder factorizar. Voy a proceder a hacer la operación que hay dentro de este paréntesis y entonces me va a quedar así. 2a, 2 entre 2, 1. A al cubo entre a, recuerda que este tiene exponente 1, se restan los exponentes, 3 menos 1, 2. Más 4 entre 2 es 2, a entre a me da la unidad, más 6 entre 2 es 3, a al cuadrado entre a, recuerda que tiene exponente 1, 2 menos 1 es 1, entonces es a elevado a la 1. Esta última expresión es justamente la factorización de esta expresión algebraica. ¿Sí? Aquí tengo un tercer ejemplo en donde estoy utilizando el método de factor común. Aquí tenemos un cuarto ejemplo en donde vamos a utilizar el método de factor común para factorizar esta expresión algebraica. Entonces, primero debo de hallar el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Sí? En este caso vamos a buscar el máximo común divisor entre el 20 y el 25. Nuevamente voy a tomar este arreglo 20, 25 y voy a buscar un número que divida ambos números al mismo tiempo. Por ejemplo, el 2 divide al 20 pero no divide al 25, el 3 no divide a ninguno de los dos, el 4 divide al 20 pero no divide al 25, el 5 divide al 25 y divide al 20. Entonces vamos a tomar quinta y me queda 25 entre 5 es 5 y 20 entre 5 es 4. De ahí, como tú puedes observar, no hay ningún otro número que divida estos dos números al mismo tiempo. Entonces, el máximo común divisor entre el 20 y el 25 es 5. Aquí lo voy a escribir. Ya encontré el máximo común divisor entre los números. Ahora me voy a fijar en las letras que se repiten y que aparecen en cada término. Por ejemplo, está la x cúbica y la x al cuadrado. De estas dos letras, con exponente 3 y exponente 2, voy a elegir el del exponente menor. En este caso, elijo a x al cuadrado. Como puedes observar, la letra y también aparece en cada uno de los términos. La letra y aparece como y al cuadrado y y al cubo. De esos dos voy a elegir a y al cuadrado. ¿Sí? Y bueno, resulta que el producto de estos tres justamente son o forman al factor común de esta expresión algebraica. Entonces, el factor común de esta expresión algebraica es 5x al cuadrado y al cuadrado. Una vez que yo encuentro al factor común, sigo la estructura que tengo acá arriba y dice, afuera de un paréntesis deja al factor común, que se llama 5x al cuadrado y al cuadrado, y adentro de un paréntesis vamos a dejar la siguiente operación. Primer término, que es este que tengo aquí, 20x cúbica y al cuadrado, entre el factor común. Más, por este más de aquí. Segundo término, que es 25x al cuadrado y cúbica, entre el factor común, que es 5x al cuadrado y al cuadrado. ¿Sí? Luego, recorro el factor común y voy a simplificar lo que está dentro del paréntesis. 20 entre 5, 4. X al cubo entre x al cuadrado, recuerda que se restan las potencias. 3 menos 2, 1. Y al cuadrado entre y al cuadrado me da la unidad. Más 25 entre 5 es 5. X al cuadrado entre x al cuadrado me da la unidad.
y y al cubo entre y al cuadrado, recuerda que restamos exponentes, 3 menos 2 es 1. Esta última expresión es justamente la factorización de esta expresión algebraica. ¿Sí? Entonces aquí tengo 4 ejemplos de cómo factorizar utilizando el método de factor común. Espero que les puedan servir estos ejemplos y hasta la próxima.